nombre, Sergio Andrade, evoca escándalo, música y una oscuridad que muchos prefieren olvidar. Pero lo que estás a punto de ver no es solo la cronología de un depredador, es el manual de cómo un genio retorcido construyó un imperio de control usando el talento como cebo y el miedo como cimiento. No hablaremos de chismes, sino de la arquitectura de la manipulación, de un hombre que no solo creó estrellas, sino también jaulas invisibles. Te mostraremos cómo la industria del espectáculo, cegada por el brillo, le entregó el poder de moldear vidas enteras, y cómo ese patrón de abuso se tejió con precisión quirúrgica. Prepárate para entender no solo lo que Sergio Andrade hizo, sino cómo un sistema completo permitió que la pesadilla se bailara y cantara bajo los reflectores. Al final, no solo verás al monstruo, sino la sombra que aún proyecta sobre todo lo que creías conocer del estrellato. La verdad es más perturbadora que cualquier rumor, y esta es la única forma de enfrentarla. Amigos, sin duda hay historias del espectáculo que sorprenden, hay otras que incomodan, pero la que estás a punto de escuchar, esta duele de solo mencionarla. Porque detrás de algunos de los mayores éxitos de los 90 se escondía un personaje que convirtió la fama en un arma. Un hombre que creó ídolos juveniles mientras construía, en el mismo movimiento, una sombra que ni la luz del escenario pudo borrar. Hoy vamos a contar lo que muchos prefieren callar, lo que se escuchaba casi en susurros, lo que los fans no querían creer, lo que la industria se negó a destapar a tiempo. Vamos a hurgar en el lado más oscuro de quien fue llamado genio de la música pop mexicana. Genio, sí, pero el talento no sirve de nada cuando se usa para destruir. Quédate hasta el final, porque los últimos datos te van a dejar pensando si esta historia realmente terminó, o si solo está esperando otro reflector para volver a empezar. Si eres nuevo aquí y buscas desentrañar los mayores enigmas del espectáculo, suscríbete a Secretos de la Fama y activa la campana para no perderte ninguna verdad que pocos se atreven a contar. Antes de sumergirnos aún más en la oscuridad, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Nuestro dato espeluznante, número 1, nos revela la doble vida del genio musical. Mientras en televisión presumía éxitos con estrellas nacientes, en privado cultivaba un modelo de control casi quirúrgico. Sergio Andrade era el hombre que todos querían tener como productor, disciplinado, perfeccionista, obsesivo del detalle. Pero esa misma obsesión se filtraba a su vida personal como un veneno sutil y devastador. Él no solo moldeaba voces, también moldeaba voluntades con una precisión escalofriante. Decían que tenía un radar infalible para detectar talentos pequeños, tímidos, con ganas de comerse el mundo, pero sin saber por dónde empezar. A estas almas jóvenes les prometía una carrera brillante, aplausos atronadores, giras internacionales que harían temblar escenarios. Claro, la promesa era más que tentadora, era el sueño dorado que nadie en su sano juicio rechazaría. Sin embargo, el contrato invisible que se firmaba iba mucho más allá del escenario y las partituras. No era solo trabajo duro y dedicación, era obediencia absoluta, una entrega total de cuerpo y alma a su visión. Todo se presentaba como un entrenamiento de alto rendimiento, con horarios estrictos, dietas rigurosas y ejercicios extenuantes, todo supervisado por él, sin excepción. Desde afuera, parecía la disciplina artística que forja campeones, pero por dentro, la verdad era otra. Era una vida donde la libertad se reducía a lo que él autorizaba, donde un simple no podía costar el fin de los sueños más preciados. En el espectáculo lo aplaudían como un visionario. En su círculo privado lo temían en silencio. Ese contraste no fue casualidad, no fue un accidente del destino. Fue planeado con una frialdad y una inteligencia retorcida, y funcionó durante años sin que nadie levantara la voz, o al menos sin que nadie quisiera escucharla de verdad. Nuestro dato espeluznante número 2 nos lleva a la casa de los secretos y las reglas del silencio. Hubo lugares que se convirtieron en leyenda oscura, departamentos discretos en zonas apartadas, casas en colonias donde nadie hacía demasiadas preguntas indiscretas. Ahí no había fans gritando eufóricos, no había prensa ávida de noticias, solo un puñado de jóvenes siguiendo reglas que parecían salidas de un cuartel secreto, un laberinto de normas invisibles. Se hablaba de horarios estrictos para hablar, para reír, para comer, de permisos explícitos para usar el teléfono, de puertas que no se podían abrir ni siquiera para tomar un soplo de aire fresco. Todo estaba disfrazado de una disciplina profesional inquebrantable, una rutina necesaria para alcanzar la cima.
Si alguna osaba preguntar ¿por qué tanto control? ¿Por qué tanta privación? La respuesta era simple y contundente. Aquí las estrellas se forman con sacrificios, con sudor y con sangre. Pero el silencio no era solo una instrucción más, era una condición fundamental para permanecer, para que la carrera siguiera su curso ascendente, para que la promesa de un disco exitoso y una alfombra roja no se esfumara como humo en el viento. Y si alguien flaqueaba, si alguien insinuaba la más mínima intención de irse o de cuestionar, empezaban las presiones emocionales más sutiles y crueles. Eran chantajes disfrazados de cariño, de preocupación, de advertencias sobre el futuro perdido. Eran chicas que soñaban con brillar bajo los reflectores, con tener sus nombres en las marquesinas, y terminaron viviendo como sombras, recluidas dentro de una casa que nadie debía conocer. La razón era simple y terrible. Mientras más calladas estuvieran, mientras más profundos fueran sus secretos, más grande era el poder de quien tenía las llaves de su destino. Ese era el verdadero cimiento de su imperio. Nuestro dato espeluznante número 3 revela el reclutamiento disfrazado de oportunidad. Ningún monstruo llega gritando quién es realmente. Llega con una sonrisa seductora, con promesas de gloria y éxito. Las jóvenes que entraban al círculo de Andrade, casi siempre, venían con el mismo deseo ardiente. Cantar, triunfar, escapar de una vida común y corriente, de la monotonía. Y él sabía exactamente cómo sonar convincente, cómo tocar las fibras más íntimas de sus ambiciones. Se presentaba como un salvador del talento, como el único que podía abrirles la puerta grande, la única vía hacia el estrellato. Hacía castings donde no importaba cuánto sabían de música, sino cuánto estaban dispuestas a entregar, a sacrificar. No hablaba de dinero, no hablaba de esfuerzo físico. Hablaba de algo mucho más personal, algo que él llamaba compromiso, una entrega total a su visión. A veces las convencía a distancia, con cartas y llamadas que tejían una red de fantasías. Otras las reclutaba directamente en programas de televisión, en audiciones masivas o hasta en escuelas de arte, buscando esa inocencia que era tan fácil de moldear. El discurso era perfecto, pulido, diseñado para encandilar. «Puedo hacerte una estrella», les decía con la voz más convincente. Y muchas, sin saberlo, sin la menor sospecha, entraban a un mundo donde la carrera artística se convertía en una moneda de control, donde cada avance profesional era un nuevo grillete. Lo peor de todo es que nadie en las televisoras se cuestionó demasiado. Nadie levantó una ceja. Si un productor famoso, un genio, decía que se llevaría a unas chicas a entrenarlas, se le aplaudía la iniciativa, se le elogiaba por su visión. Nadie imaginaba que detrás de ese sueño resplandeciente se escondía una jaula invisible, pero muy real. Nuestro dato espeluznante, número 4, nos habla de viajes sin retorno. El control no se mantuvo solo dentro de 4 paredes, no se limitó a un solo país. Cuando las primeras sospechas, los primeros susurros incómodos empezaron a correr como reguero de pólvora en México, Andrade tomó una decisión extrema, una jugada maestra para un depredador: mover a su grupo de un país a otro antes de que alguien pudiera intervenir. Se trataba de un escape planeado meticulosamente. Europa, Sudamérica, sitios exóticos y lejanos donde nadie conocía los chismes turbios que ya reventaban en la prensa mexicana. Los viajes se justificaban como giras de entrenamiento intensivo, como nuevas oportunidades de expansión internacional, una forma de abrir mercados. Pero a puertas cerradas, la verdad era otra. Se vivían como una huida constante, una ruta sin descanso donde el pasaporte se volvía un candado, no una llave a la libertad. Era un tormento constante, una prisión móvil que no daba tregua. Algunas jóvenes se encontraron varadas en países donde ni siquiera hablaban el idioma local, dependiendo de él para absolutamente todo. Comida, alojamiento, transporte, hasta para entender una simple señal de tránsito. Si querían escapar, si el miedo las impulsaba a huir, ni siquiera sabían a dónde correr, con quién hablar. Y él lo sabía perfectamente, calculaba cada detalle de su vulnerabilidad. Por eso, mientras fuera del círculo se hablaba de ambición profesional y de éxito global, dentro se respiraba miedo puro, un pavor que congelaba la sangre. Cada sello en el pasaporte, cada nueva frontera cruzada, era una prueba tangible del camino sin regreso que estaban recorriendo, un sendero que se hacía más oscuro con cada kilómetro.
y nadie afuera, en el brillo cegador del estrellato, sospechaba la verdadera y aterradora razón de tanto movimiento, de tanta prisa. El imperio de control estaba en pleno auge, pero la semilla de su destrucción ya había sido sembrada, esperando el momento justo para germinar en la tragedia que todos conocemos. Así se forjaba el manual de un monstruo, paso a paso, en la penumbra de los reflectores. En nuestro capítulo anterior desvelamos cómo Sergio Andrade tejió una red de control bajo la fachada de genio musical, utilizando el talento como cebo y el miedo como cimiento. Vimos cómo su doble vida se gestaba entre los aplausos del público y el terror silenciado de sus víctimas, recluidas en casas de secretos y sometidas a reglas inquebrantables. Ahora, la trama se tensa aún más, y la sombra del escándalo empieza a crecer, amenazando con devorar el imperio que con tanta astucia construyó. Porque, amigos, el telón estaba a punto de caer, y lo que se revelaría superaría cualquier ficción. Nuestro dato espeluznante, número 5, nos lleva al día en que la red internacional se cerró. La ficha roja, el día que lo fueron a buscar. El mundo entero se estremeció cuando finalmente quienes investigaban dijeron basta. Ya no eran simples rumores de farándula, ya no eran solo notas de espectáculos amarillistas. Era una persecución internacional en toda regla. La Interpol lo quería, y cuando la Interpol quiere algo, no pregunta dos veces, simplemente actúa con implacable determinación. La caída de Andrade empezó como una noticia más en televisión, una orden de aprehensión, posibles delitos graves, incluso acusaciones de atentar contra la honra de jovencitas. Nombres involucrados que ya eran de dominio público resonaban en cada titular. Pero lo que vino después fue un operativo coordinado, una caza humana que lo arrinconó. Andrade, que siempre había tenido un plan para escaparse, esa vez ya no tuvo margen de maniobra. La suerte se le había terminado. Lo ubicaron, lo rodearon, y la imagen del genio productor, aquel que se creía intocable, se quebró en cámaras que lo mostraron esposado y acompañado de gloria del mismo modo. Para algunos, fue el triunfo de la justicia, el fin de una pesadilla. Para otros, fue apenas el inicio de un show legal que duraría años, un circo mediático con un final incierto. Lo que pocos imaginaron entonces es que esa captura no fue el final del miedo. Para quienes estuvieron con él, fue apenas el principio de una verdad dolorosa que todavía se sigue contando en voz baja, con un nudo en la garganta. Nuestro dato espeluznante, número 6, revela el libro que incendió la verdad tapada. Y amigos, hubo una mujer que ya no pudo callar más, una voz que se atrevió a romper el silencio ensordecedor. Alina Hernández publicó un libro que cayó como una bomba atómica en la industria del espectáculo, desvelando lo que se vivía tras las puertas cerradas del clan Andrade, un testimonio escalofriante. Contaba historias de control absoluto, de miedo paralizante, de una manipulación emocional que se confundía perversamente con disciplina artística. Lo más impactante fue que en esas páginas no había insultos ni drama exagerado. No había sensacionalismo barato. Había detalles fríos, nombres precisos, fechas exactas, lugares conocidos por todos, gente que el público idolatró sin sospechar. Fue la primera vez que el país escuchó una versión completa del monstruo que se escondía detrás del genio, una verdad que helaba la sangre. Y aunque muchos intentaron desacreditarla, calificándola de despechada o mentirosa, la semilla de la duda, esa pequeña pero poderosa semilla, se había sembrado profundamente. El libro vendió copias por miles, se habló en todos los programas de televisión, en cada noticiero. Los programas de espectáculos se pelearon por el rating de esa polémica que no dejaba indiferente a nadie. Pero lo más importante, muchas jóvenes que habían callado por años, que creían estar solas, comenzaron a verse reflejadas en esas líneas, en esas palabras crudas y valientes. Ya no se sentían solas, ya no eran víctimas aisladas. Y cuando las víctimas dejan de sentirse solas, los secretos tiemblan, se resquebrajan y los muros empiezan a caer. Ese fue el comienzo de la explosión mediática, una mujer escribiendo lo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a denunciar. Nuestro dato espeluznante, número 7, nos introduce a las novias directoras, lealtad y miedo. Dentro del grupo existían rangos, una jerarquía perversa. No todas tenían el mismo trato ni la misma dosis de horror. Algunas se convertían en las favoritas, pero esa palabra sonaba más a condena que a privilegio, una distinción que costaba el alma. Quien alcanzaba ese nivel debía obedecer aún más ciegamente,
cuidar con celo los secretos y, peor aún, vigilar a las demás, a sus propias compañeras. Muchas veces tenían que ser las manos ejecutoras del control emocional, replicando la tiranía que padecían. Eran jóvenes que un día soñaron con un público coreando sus nombres y terminaron, según cuentan los testimonios, convertidas en policías de un sistema que también las oprimía y las vejaba sin piedad. Debían demostrarle lealtad absoluta a Andrade, aunque eso significara traicionar a quienes eran como hermanas para ellas, romper los lazos de confianza. Si una se rebelaba o mostraba debilidad, la presión venía de dos frentes, el productor mismo y sus novias directoras, haciendo la huida casi imposible. Desde afuera, la imagen era de amigas inseparables, de un grupo unido por el arte y la ambición. En privado, la convivencia estaba llena de tensión, de desconfianza, de miradas furtivas. Cualquier gesto podía ser interpretado como falta de disciplina, cualquier llanto como debilidad. Y la debilidad, amigos, era motivo de castigo moral, de humillación pública o privada. El truco más perverso fue convertir a víctimas en guardianas y a la obediencia en una cadena invisible que ninguna veía, hasta que era demasiado tarde para romperla. Nuestro dato espeluznante, número 8, nos adentra en paternidades cuestionadas y ocultas. Aquí entramos en una de las zonas más delicadas y oscuras de toda esta historia, un terreno donde la moralidad se derrumba. Durante años circularon versiones de prensa sobre relaciones que cruzaban cualquier línea ética y entraban de lleno en agresiones íntimas, en el abuso más despreciable. Eran jóvenes cuya vida personal estaba controlada milimétricamente por el hombre que debía guiarlas profesionalmente, su supuesto mentor. Y en medio de ese entorno tóxico y opresivo, nacieron criaturas que se convirtieron en un nuevo foco de sospecha y misterio. Los rumores señalaban identidades protegidas, documentos bajo llave, decisiones donde el poder se imponía brutalmente sobre los afectos más puros. Si alguien preguntaba, con la voz temblorosa, de quién era tal bebé, la respuesta siempre era la misma, fría y cortante: no te metas. Era un tabú absoluto, un muro de silencio más alto que cualquiera de las reglas internas de la casa. La historia de estas paternidades salió en los medios de comunicación y no solo involucraba a Gloria, sino también al resto del grupo. A otras jóvenes, unas como presuntas agresoras, otras como víctimas silenciosas. Se debatió acaloradamente en tribunales, se habló de análisis de ADN, de custodias disputadas, de versiones encontradas que solo aumentaban la confusión. Pero entre la niebla de la polémica y el secretismo, nunca quedó totalmente claro dónde terminaba el rumor y dónde empezaba la verdad irrefutable. Y esa ambigüedad se volvió un tormento constante para quienes vivieron dentro del círculo, un fantasma que las persigue aún hoy. Porque cuando la vida de un bebé forma parte del control, entonces ya no estamos hablando de disciplina. Estamos hablando de algo mucho más perverso y oscuro, una monstruosidad incomprensible. Nuestro dato espeluznante, número 9, celebra el momento en que se atrevieron a romper la jaula. Cuando una habló, hablaron más. Si algo mantuvo viva esa red perversa durante tantos años, fue el miedo. Ese sentimiento paralizante que congela voluntades. Pero el miedo, amigos, no dura para siempre. Hubo un día en que una chica dijo: ya basta. Una sola denuncia formal. Una sola declaración valiente que encendió la mecha. Y lo que parecía imposible, lo que nadie creía que ocurriría, pasó. Otras jóvenes empezaron a levantar la voz también, rompiendo el pacto de silencio, una tras otra. Algunas contaron historias que coincidían casi al milímetro, rutinas de terror, castigos humillantes, humillaciones que carcomían el espíritu. Otras hablaron de cosas aún más graves, de agresiones, de sufrimientos que preferían no detallar públicamente por el dolor, pero que dejaron ver hasta dónde llegaba el poder de control emocional que se ejercía ahí dentro, un infierno psicológico. Los periodistas, por fin, empezaron a conectar puntos que antes parecían dispersos. Los abogados comenzaron a pedir cuentas, a exigir respuestas. La sociedad, indignada, empezó a preguntar por qué nadie había intervenido antes, por qué se permitió tanto tiempo. Y lo más importante, quienes habían estado calladas, quienes se sentían culpables y avergonzadas, empezaron a verse como víctimas, no como culpables de su propio sufrimiento. El silencio se fracturó en 1000 pedazos y una verdad dolorosa salió a la luz, tropezando con cada intento desesperado de encubrirla. La jaula se había abierto, pero las heridas tardarían una eternidad en sanar.
Nuestro dato espeluznante número 10 revela la fama como jaula dorada que nadie veía por fuera. La ironía más cruel y desgarradora de toda esta historia es que todo ocurrió a plena vista, ante los ojos de millones. Las víctimas aparecían en televisión, en revistas de moda, en escenarios repletos, sonreían para las cámaras con una máscara perfecta, mientras por dentro cargaban un secreto atroz que les consumía la vida, que las estaba matando lentamente. Y el público, sin sospechar nada, aplaudía más fuerte, ciego a la verdad. La industria las presentaba como estrellas disciplinadas, talentosas, privilegiadas por tener un productor tan exigente y visionario. Los ejecutivos celebraban los números de ventas, las giras exitosas, los premios acumulados. Los fans soñaban con ser como ellas, con alcanzar esa vida de ensueño. Y así, la jaula dorada se volvió impenetrable, perfecta. Nadie sospecha del cautiverio de alguien que parece tenerlo todo, que lo tiene al alcance de la mano. Incluso cuando algunos rumores empezaron a surgir, muchos los desestimaron sin más, los tacharon de envidia o chismes baratos. Era más fácil pensar que eran habladurías de la competencia, que eran fantasías creadas por mentes perversas, que aceptar la posibilidad de un abuso sistemático detrás de la fama, un monstruo albergado en el corazón de la industria. Así, el éxito se convirtió en un escudo impoluto para el que menos lo merecía, el depredador. A veces, lo más perturbador no es lo que ocurre en la oscuridad más profunda, es lo que ocurre frente a millones de ojos que se niegan obstinadamente a verlo, a reconocer la verdad. Este es el lado oscuro de la fama, una verdad que la industria trató de borrar, pero que la historia, por fin, desentierra. Nuestro dato espeluznante número 11. La captura que dio la vuelta al mundo marca un antes y un después. Después de años de rumores, de denuncias que parecían perderse entre papeles burocráticos y huidas estratégicas dignas de un thriller de espías, el cerco finalmente se cerró. Andrade ya no estaba en México. Se movía por países donde creía que nadie voltearía a buscarlo, pensando que había borrado sus huellas. Pero cuando Brasil entró en la ecuación, la historia cambió de escala. El juego se puso serio. Las autoridades mexicanas pidieron apoyo internacional y se activó una orden de búsqueda que sonaba a película de Hollywood, pero era muy real, una persecución implacable. El productor que se creía intocable, que pensaba que su genio lo hacía inmune, fue localizado en Río de Janeiro. No hubo glamour de estrella, no hubo reflectores de paparazzi, solo esposas frías y miradas de sorpresa entre quienes vivían con él, el fin de una era. Y ahí empezó la caída pública, el derrumbe de su fachada. La noticia voló por todos los noticieros, no solo de México, sino también del extranjero, convirtiéndose en un escándalo global. Aquella imagen de Andrade escoltado como un fugitivo recorrió el mundo entero, un golpe mediático sin precedentes. Muchos respiraron hondo pensando que ahí se terminaba todo, que la justicia había triunfado definitivamente. Pero quienes conocían realmente esa historia, quienes habían vivido el infierno desde dentro, sabían que apenas comenzaba la parte más retorcida, la más dolorosa. Porque una captura, amigos, no borra lo que ya pasó, solo lo expone a la luz pública, lo saca de la oscuridad. Nuestro dato espeluznante, número 12, nos traslada a Papuda, prisión sin reflectores. Brasil no fue un destino turístico para Sergio Andrade, fue un paredón de realidad, un golpe brutal a su ego. El nombre de la prisión donde terminó, Papuda, se convirtió en un símbolo del derrumbe, tanto para él como para Gloria Trevi, quien aparecía en aquel entonces como su pareja. Ahí ya no había asistentes ni coristas que lo obedecieran ciegamente, ya no había aduladores. Ahí las reglas las ponía otro, y él, el genio del control, tenía que acatarlas sin rechistar. La vida en Papuda es dura para cualquiera, un verdadero infierno, pero para Sergio, alguien acostumbrado al control total, al dominio absoluto de cada aspecto de su vida y la de los demás, se volvió un infierno personal, una tortura psicológica. Nadie se inclinaba ante el genio musical, nadie lo protegía de las voces que comenzaban a filtrarse a la prensa, de los nuevos testimonios que lo hundían cada vez más. Y mientras él esperaba la extradición, afuera, los testimonios seguían acumulándose como piedras en una avalancha imparable. Las visitas legales, las entrevistas forzadas, incluso los rumores de lo que decía ahí dentro, todo se convirtió en combustible para un caso que parecía crecer sin freno, sin un límite aparente. Pero lo más escalofriante de todo fue que, pese a estar preso,
pese a estar encerrado tras las rejas, su sombra seguía dominando el miedo de quienes habían vivido bajo su mando. Su terror emocional persistía. Estaba físicamente encerrado, pero su poder psicológico, ese control mental que ejerció durante años, todavía no había sido quebrado del todo. Este es el verdadero misterio de su legado. ¿Cómo un hombre puede seguir siendo un monstruo incluso tras las barras de una celda? Nuestro dato espeluznante número 13 nos adentra en los expedientes que se movían en silencio, esa parte invisible del proceso. Mientras él aguardaba su regreso a México, esperando el juicio, los abogados se movían como piezas invisibles en un tablero de ajedrez gigante, un juego en el que las víctimas eran siempre las más expuestas y vulnerables. Había denuncias que hablaban de historias estremecedoras, relatos que ponían los pelos de punta. Había nombres protegidos, identidades resguardadas para evitar represalias. Había gente valiente dispuesta a declarar, y también muchos queriendo callar por el terror o por la vergüenza. Los expedientes crecían con cada testimonio nuevo, con cada detalle que coincidía demasiado como para ser un invento de la imaginación. Los jueces revisaban con lupa, los fiscales documentaban meticulosamente y la prensa, sin acceso total a los detalles más íntimos, solo podía especular, alimentando el morbo. Era un rompecabezas enorme y doloroso, donde las piezas más perturbadoras no se compartían jamás frente a las cámaras, se mantenían en la intimidad de los despachos. Las familias de las víctimas exigían justicia a gritos, justicia para sus hijas, para sus hermanas. Los representantes de Andrade, por su parte, defendían a capa y espada su inocencia, construyendo su propia narrativa. Y en medio del caos legal, la verdad parecía una moneda lanzada al aire, girando sin cesar. Cada giro revelaba algo nuevo, cada caída dejaba una nueva pregunta abierta, sin resolver. Lo único claro era que nadie saldría ileso de ese proceso, porque cuando una historia se vuelve expediente, ya no es solo un escándalo de farándula, es una herida abierta que sangra por años, una herida que nunca cicatriza del todo. Nuestro dato espeluznante, número 14, nos muestra la historia que cambió en tribunales, absoluciones contra culpas. El regreso de Andrade a México trajo titulares dramáticos y sensacionalistas, pero también decisiones judiciales que sorprendieron a muchos, que dejaron a la opinión pública dividida. Algunas acusaciones se desmoronaron por falta de pruebas contundentes, por tecnicismos legales, por la dificultad de demostrar los hechos después de tantos años. Otras, sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo la embestida de los abogados. Hubo absoluciones que dividieron a la opinión pública, que generaron indignación y controversia. Y también hubo condenas que marcaron el expediente como uno de los más polémicos y complejos de la farándula mexicana. La narrativa mediática y la judicial no siempre caminaron juntas, cada una por su lado. Mientras en la televisión hablaban de un monstruo sin escrúpulos, en los tribunales se analizaban tecnicismos, tiempos, contextos, responsabilidades compartidas o descartadas minuciosamente. Algunos nombres implicados lograron limpiar su situación legal por completo, borrando cualquier rastro de culpabilidad. Otros, sin embargo, cargaron con sentencias que nunca desaparecieron del recuerdo colectivo, estigmas que los seguirán por siempre. La gente en la calle tenía una versión, los jueces otra, y Andrade, como siempre, guardó un silencio sepulcral. Ese silencio fue, quizás, la señal más perturbadora de todas. No negó, no aclaró, no buscó explicar absolutamente nada. Solo dejó que cada quien decidiera qué creer, y a veces el silencio asusta más que cualquier declaración o defensa. La verdad se retorcía, se ocultaba, y solo dejaba un sabor amargo de injusticia para muchos. Nuestro dato espeluznante número 15 nos habla de los acuerdos, los nombres que se borraron y el miedo que siguió. Cuando la justicia toca temas tan delicados, tan intrincados y dolorosos, hay cosas que nunca llegan a contarse completas, verdades que quedan en el limbo. Hubo quienes prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales, quienes optaron por desaparecer del radar mediático por completo, buscando la paz lejos de los reflectores. Otros eligieron rehacer su vida, lejos de todo lo que pudiera recordar ese pasado infernal, esa experiencia traumática. Los nombres se fueron borrando de los titulares, como si nunca hubieran existido, como fantasmas de una pesadilla olvidada. Pero el miedo, amigos, ese siguió ahí, latente, inquebrantable.
Lo vemos en algunas entrevistas donde las víctimas hablaban con voz temblorosa, donde el trauma era palpable. Lo notamos en abogados que preferían evitar ciertos detalles, que se mordían la lengua antes de revelar algo sensible. En periodistas que aún hoy dicen que hay partes de la historia que jamás se hicieron públicas, por seguridad de las personas o por la falta de pruebas que pudieran sostenerse legalmente. Lo que quedó asentado en la ley es solo una parte mínima, una pequeña porción de la verdad. Lo que nunca se escribió, lo que se dijo en cuatro paredes, lo que se cayó por terror absoluto, todo eso es lo que realmente alimenta el aura espeluznante de este caso, lo que lo hace tan perturbador. Hay fantasmas legales que no se ven en las sentencias ni en los expedientes, pero siguen respirando, esperando su momento. Nuestro dato espeluznante número 16 desvela el regreso que nadie quería ver. Cuando Sergio Andrade cumplió su sentencia y salió en libertad, muchos pensaron que se escondería del mundo, que se iría a una cueva a vivir en el anonimato sin que nadie supiera de él, borrando su pasado. Pero no. Sergio Andrade reapareció con una calma que incomodaba profundamente, una serenidad casi obscena. Sin arrepentimientos públicos, sin disculpas a las víctimas, sin explicaciones sobre el daño causado. Como si nada hubiera pasado, como si el infierno nunca hubiera existido. Volvió a componer canciones, volvió a buscar espacios en la industria, volvió a tocar puertas que alguna vez se le abrieron con aplausos ensordecedores. Y aunque la mayoría del medio del espectáculo se cuidó de él, como si fuera contagioso, como si su presencia pudiese mancharlos, hubo quien todavía lo veía como un talento desaprovechado, un genio incomprendido. Lo más perturbador, amigos, es que algunos fans incluso llegaron a pedirlo en entrevistas, preguntando por qué un genio musical debía pagar para siempre por sus errores. Y ahí es cuando uno entiende que el verdadero terror no es cuando el monstruo cae, sino cuando parece que se puede levantar de nuevo, impune. Porque el pasado puede estar en los archivos judiciales, pero el peligro sigue vivo cuando alguien pretende continuar como si jamás hubiera existido un infierno detrás del telón, una pesadilla real. Nuestro dato espeluznante, número 17, nos muestra las puertas cerradas del espectáculo. En la industria hubo quienes reaccionaron de inmediato, con una respuesta contundente. No, gracias. Ningún canal de televisión, ninguna disquera importante o televisora de renombre quería cargar con la bomba de tenerlo cerca, de asociarse con su nombre. Los ejecutivos empezaron a poner candados invisibles, barreras silenciosas pero efectivas. Si su nombre aparecía en un proyecto, se cancelaba de inmediato. Si alguien proponía entrevistarlo, la idea moría antes de llegar a la junta de dirección, era un veto implacable. No era por justicia profunda, sino por miedo al escándalo, al revuelo mediático. El espectáculo a veces puede tolerar errores de juventud, excesos, pero no tragedias que aún generan pesadillas para tantos, y menos si el protagonista parece no entender la dimensión del daño que causó. Pero esa cancelación silenciosa no fue del todo suficiente para borrar su rastro, porque aunque él estaba fuera del foco principal de los reflectores, tampoco estaba del todo fuera del juego. Y eso mantenía a muchos incómodos, preguntándose si algún día lograría colarse otra vez entre los focos, si volvería a la carga. El riesgo no era que volvieran a Trauen a ser famoso. El riesgo era que siguiera creyendo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias reales, sin pagar el precio de sus actos. Nuestro dato espeluznante número 18 nos sorprende con demandas nuevas con hechos de ayer. Cuando todo parecía enterrado en los años 2000, cuando la historia parecía haberse enfriado, de pronto surgieron nuevas demandas legales, pero ahora en otro país, en una jurisdicción diferente. Se señalaron hechos de la época dorada del pop noventero, historias que parecían olvidadas para siempre, pero que resurgieron con una fuerza implacable, arrastrando consigo nombres que la audiencia seguía y que aún idolatraba. Estas demandas no son penales, por el paso del tiempo y las limitaciones legales, pero en el terreno civil buscan responsabilizar por los daños vividos, por el trauma infligido. Y lo más fuerte de todo es que se abrieron en Estados Unidos, donde el escrutinio mediático es feroz y los abogados juegan a ganar sin importar a quién se lleven por delante, con estrategias agresivas. Las versiones se actualizaron, los testimonios se renovaron, la conversación volvió a las primeras planas de los periódicos, demostrando que un caso así nunca termina realmente, nunca se cierra por completo. Solo se guarda en pausa, como un mal sueño,
hasta que alguien se arma de coraje para apretar play otra vez. El fuego puede apagarse por años, pero una chispa minúscula basta para revivir el incendio, para que la pesadilla resurja. Nuestro dato espeluznante, número 19, nos lleva al tema del dinero que movía los hilos. Mucho se habló del talento de Sergio Andrade, de su capacidad para crear estrellas, pero muy poco se habló del dinero, de la parte financiera de su imperio. Mientras él controlaba carreras y destinos con mano de hierro, también había contratos millonarios, pagos por actuaciones, regalías generosas, inversiones estratégicas. Vidas enteras de las jóvenes dependían de sus decisiones económicas, de su control absoluto sobre sus finanzas. Si alguien quería salir del grupo, si osaba rebelarse, la amenaza era clara y contundente. Te quedas sin nada, sin un solo peso, sin futuro. El dinero no solo compraba lujos y excentricidades, compraba silencio, compraba lealtades, compraba segundas oportunidades mediáticas, limpiaba imágenes. Y cuando alguien tiene una billetera lo suficientemente abultada, puede hacer que cualquiera dude antes de hablar, antes de denunciar. Los rumores más oscuros apuntaban a transacciones extrañas, movimientos financieros para evadir titulares incómodos, protección legal financiada de manera inteligente y discreta. Nada de esto comprobado en su totalidad, pero lo suficientemente turbio para que incluso expertos levantaran las cejas con sospecha. A veces, el poder no está en lo que puedes producir artísticamente, sino en lo que puedes pagar para que se olvide, para que el pasado desaparezca. Nuestro dato espeluznante, número 20, nos confronta con la vida que siguió como si nada. Quizá el capítulo más perturbador de todos, el más frío e inquietante, no es él encerrado, ni esposado, ni señalado con el dedo. Es él suelto, caminando libremente, creando música, hablando de arte, como si su historia fuera solo un malentendido mediático, una calumnia. Ha dado entrevistas donde se muestra tranquilo, casi orgulloso de lo que logró artísticamente en su carrera, evadiendo el tema incómodo con una facilidad pasmosa. Cambia la conversación con una sonrisa ensayada, con una frialdad que congela la sangre. Y aunque nadie lo dice en voz alta, muchos se preguntan cómo alguien puede seguir adelante con tanta placidez sin mirar atrás a las vidas que quedaron quebradas en el camino, a los sueños destrozados, a los traumas permanentes. La normalidad es el disfraz más macabro cuando hay un pasado así, tan oscuro, tan lleno de dolor. Y esa normalidad es lo que mantiene helados a quienes conocieron el otro lado, el lado perverso. Porque si él pudo recomenzar una vez, si pudo levantarse de las cenizas, ¿quién asegura que no puede hacerlo de nuevo? El pasado, amigos, se repite con una facilidad escalofriante si no aprendemos de él. Lo espeluznante de este caso no es solo todo lo que salió a la luz pública, sino todo lo que aún permanece oculto, esos secretos que nadie ha contado, todas las preguntas que nunca se respondieron, todas las vidas que fueron marcadas, todos los secretos que todavía podrían aparecer en cualquier momento, sacudiendo la realidad. Porque esta historia se niega a morir, sigue respirando detrás de las cámaras, en los archivos judiciales, en el miedo de quienes no han contado todo, en el silencio de quienes presenciaron y callaron. Y ahora, la pregunta es para ti, amigo. ¿Crees que esta historia ya terminó? ¿Que el monstruo ha sido vencido definitivamente? ¿O que falta el capítulo más oscuro por revelarse? Si quieres que sigamos hurgando en las víctimas, en los encubridores de la industria, en lo que la fama aún esconde y en lo que nadie se atreve a decir frente a cámaras, suscríbete a Secretos de la Fama ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Porque aquí no le tememos a la verdad incómoda, por más que duela. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia, cuando el velo se levante aún más.